Vamos a empezar con el mensaje. Le he titulado Ten cuidado con lo que dejas entrar. Hay una palabra que estoy segura que a usted y a mí nos gustaría que no existiera en el diccionario de la lengua española. Y la palabra es la palabra ruina. La ruina. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra ruina? Siempre me acuerdo haber entendido el concepto de esta palabra por primera vez con una película que miré cuando era niña, que se titulaba Lo que el viento se llevó. Era una película asombrosa porque reflejaba la tragedia que sobrevino producto de una especie de huracán sobre una familia. Muy interesante. Y se mira la ruina en que queda la familia. Y esa es una palabra difícil. Pero no solamente hay ruinas de ese tipo que vienen a la vida de los seres humanos, también hay ruinas emocionales. De repente llegamos a momentos en nuestra vida donde estamos arruinados, literalmente emocional. Emocionalmente hablando estamos arruinados. Todo nos hace llorar, nada nos hace reír, todo nos parece odioso, no le hallamos a la vida ningún tipo de alegría ni de emoción, nada. Andamos en una ruina emocional, una constante quejadera, una constante fatalidad que vemos todas las cosas. Existen las ruinas emocionales, también existen las ruinas financieras, donde todas las cosas por las que hemos trabajado de repente se derrumban, se nos vienen abajo y quedamos sin nada. Existen las ruinas familiares también. Lo que por años se construyó con gran ilusión, matrimonios que muchas veces llegaron hasta criar a sus hijos hasta la adultez, de repente pasa algo y caen en ruina familiar. Ruinas académicas también. Yo estoy segura que todos los estudiantes que les han quitado alguna vez una beca se sintieron que estaban en la ruina. Cuando a uno le quitan una beca como estudiante es un momento difícil en la vida. Y también algunos hemos experimentado la ruina en nuestra reputación, cuando nuestro buen nombre ya no es más o no somos asociados más como una persona de valores, sino como una persona de dudosa reputación. En la vida se experimentan diferentes tipos de ruina. Proverbios 26, número 2, aclara algo muy interesante que podemos entender de la vida. El Señor nos revela una verdad muy poderosa y dice así: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición, o sustituyamos la palabra maldición por ruina, así la ruina nunca o no viene si no hay una causa. Muchas veces una de las grandes engaños de la humanidad es cuando experimenta momentos de ruinas en su vida y creen que fue simplemente un accidente. Pero la Biblia dice aquí, la maldición, la ruina, no viene sin una causa. Siempre hay una causa por la que viene. Muchas veces estamos en circunstancias difíciles y usted y yo nos podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿por qué me vino esto a mí? ¿Por qué me vino esto a mí? Estoy más que clara que hay cosas que vienen a la vida que ni usted ni yo las llamamos. Y esas son cosas únicas en nuestra historia. Pero hay un montón de ruinas que experimentamos a lo largo de la vida que podríamos decir que se cumple lo que dice Proverbios, capítulo número 26, verso 2. Vinieron a nuestra vida por una causa. Y Proverbios 17, número 19, explica la razón por la que muchas personas están experimentando la ruina en su vida. Y dice así Proverbios 17, 19. El que abre, léalo conmigo, el que abre demasiado la puerta busca
su ruina. Mire qué interesante. ¿Alguna vez usted se imaginó que abrir la puerta de su vida a algo o a alguien sería la razón por la que la ruina viniera? Muchas veces nosotros no dimensionamos cuando estamos abriendo puertas en nuestra vida. Y la Biblia dice, el que mucho abre puertas, que dice, busca su ruina. Déjeme hacerle una ilustración de una historia muy poderosa en la palabra de Dios que relata esta realidad espiritual, la ilustra. Y se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo número 20. El protagonista de la historia se llama el rey Ezequías. El rey Ezequías tiene una historia súper interesante en las escrituras bíblicas, especialmente porque la Biblia dice que fue un buen rey. Fue un hombre que cuando llegó al reinado de Israel se preocupó por quitar los altares a Baal y restituir en Israel el culto a Yahweh, que es el Señor. Él se preocupó porque la idolatría de Israel fuera erradicada. La Biblia lo cataloga como un buen rey. En una ocasión dice la Biblia que él enferma y Dios le manda a decir por medio de un profeta, pon en orden tu casa porque vas a morir. Y dice la Biblia que él entra en pánico y comienza a orar y le comienza a pedir al Señor que le alargue la vida. Y el profeta que le había mandado a decir, con el que Dios le había mandado a decir que iba a morir, dice que ni siquiera había salido de las puertas de la casa de Ezequías, del palacio, cuando escuchó la voz del Señor que le dijo, regresa y dile a Ezequías que yo le voy a añadir 15 años más. Imagínense el poder de la oración de este hombre, 15 años más, después de que un profeta de Dios le dijo que iba a morir. Entonces Ezequías se recupera de esta enfermedad, vive los 15 años y justo cuando está en recuperación de la enfermedad, él recibe una visita de unos representantes de otro gobierno. Y vamos a leer lo que pasó en esta ocasión. Segunda de Reyes, capítulo número 20. Dice así: en aquel tiempo, Berodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque oyó que Ezequías había estado enfermo. Y Ezequías los escuchó y le mostró, ¿qué dice? Toda su casa del tesoro, la plata y el oro, las especias y el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. Y mira qué interesante, no hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no le mostrara. Verso 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Esto es interesante porque usted puede ver en las escrituras que los reyes de Israel, el rey que temía a Dios, siempre trabajaba a la par de un profeta de Dios. Siempre consultaba a los profetas de Dios para las decisiones de su reino. Entonces Isaías estaba vivo en el tiempo del rey Ezequías. Cuando Isaías se da cuenta que Ezequías le recibe a estos visitantes, va y le pregunta y le dice, ¿qué dijeron esos hombres? Y entonces Ezequías respondió, han venido de un país lejano de Babilonia. Y él dijo, ¿y qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió, han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Ezequías abrió las puertas de su casa en Pampa. Dejó que estos hombres vieran todo lo que él tenía, todos los tesoros del pueblo de la nación judía. Se los presentó, se los enseñó. Abrió la puerta
como dice la Biblia, demasiado. Entonces, cuando el profeta Isaías escucha esto, le anuncia la ruina que va a venir por haber hecho este sencillo acto. El anuncio de la ruina, Segunda de Reyes siempre 20, en el verso 16 dice: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra del Señor. Vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará, dice, nada quedará, dice el Señor. El profeta estaba anunciando que iba a haber un saqueo y que no había tenido precedentes en Israel. Y entonces dice: y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarán serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena. Siempre me he preguntado cómo a alguien le pueden profetizar que sus hijos van a experimentar una desgracia y que él pueda responder: la palabra que has hablado es buena. Pero Ezequías dice: la palabra es buena porque por lo menos en mi tiempo va a haber paz y seguridad. Este pequeño pasaje de las Escrituras nos demuestra una verdad o una experiencia humana que se repite una y otra vez en la historia. En la historia de las naciones, en la historia de la familia y en la historia de los seres humanos como individuos. Cuando uno abre demasiado la puerta, la ruina puede entrar a su vida. ¿Qué significa para nosotros abrir demasiado la puerta? Abrir puertas es cuando damos oportunidad que entren en nuestra vida cosas que no nos convienen. Ahí estamos abriendo las puertas. Y nos podríamos preguntar qué cosa, porque muchas veces uno no sabe cómo uno abrió puertas. La Biblia habla en ocasiones también de personas que abrieron puertas en esta área. Por ejemplo, abrieron puertas con malas amistades. Dejaron entrar a una persona que no tenía nada que ver con sus valores, que no tenía nada que ver con sus virtudes. Personas que uno sabe que están muy alejadas del diseño de vida que Dios quiere que tengamos. Y sin embargo les abrimos las puertas para que entren a nuestra casa. Hablemos de nuestra casa como nuestra vida. Y vengan y miren todo lo que somos y todo lo que tenemos. Muchas vidas han sido arruinadas, han caído en la ruina porque le abrieron puertas a una persona equivocada. Y en muchas oportunidades, asociaciones de negocios y todo este tipo de sociedades que hacemos con personas en yugo desigual. Y no nos damos cuenta que son las puertas que se están abriendo para ruina de nuestra vida. También abrimos puertas a los vicios. Cuando estamos jóvenes, no nos damos cuenta en el momento en que le estamos abriendo la puerta a un vicio. Y cómo ese vicio, de no ser por la mano poderosa de Dios, que nosotros nos dispongamos a recibir la ayuda de Dios, puede acabar con nuestra vida. Yo recuerdo una vez que abrí la puerta a un vicio. Recuerdo que era una muchacha de 14 o 15 años cuando en mi escuela tenía un grupo con el que yo quería andar y todos los de ese grupo fumaban. Y yo decía, para estar en el grupo, tengo que fumar. Y me acuerdo que le robaba cigarrillos a mi mamá, que mantenía guardado para mandar un tío a Nicaragua. Vivíamos en ese entonces en Estados Unidos. Y agarraba y me metía en el baño a practicar el cigarro, porque yo decía, no quiero hacer el ridículo. Cuando esté con mis amigos quiero fumar con elegancia, con estilo, y no estar haciendo el ridículo, tosiendo.
a los 16 años, 15 años, abriéndole la puerta a un vicio. Mis amigos no solamente fumaban, también bebían. Y fueron los años en que probé también la cerveza. Y de no ser, porque a tiempo pude cerrar y supe cerrar esa puerta en mi vida. Hoy por hoy yo creo de que no haber pasado, que Cristo interviene en mi historia, hoy fuera una alcohólica. Muchas veces de manera inocente, sin que usted se dé cuenta, usted puede estar abriendo cosas que después llegan a su vida para quedarse, para ser estación. También abrimos puertas a romances por medio de los romances, romances que no nos convienen. ¿Cuántas veces usted ha escuchado historias de personas cuyas vidas fueron totalmente transformadas, pero no para bien, sino para mal, porque se enamoraron y se casaron de una persona que no le trajo no más que ruina a su vida? De esas historias está plagada la humanidad, de personas que por medio del romance, del enamoramiento, le abrieron puertas a gente que después representaron para su vida la ruina. En la Biblia hay una historia de un hombre que experimentó una ruina en todos los sentidos de su vida porque se enamoraba de las mujeres incorrectas. ¿Sabe usted quién era? Sansón, el hombre más fuerte de la historia. Pero de nada le servía ser el más fuerte, el más musculoso, porque esa área de su vida, él tenía una puerta demasiado abierta. Él estaba abierto a cualquier tipo de relación. Por eso cuando yo escucho a las personas que dicen cosas como yo tengo una mente abierta, yo pienso no la tenga tan abierta, porque cuando uno tiene una mente tan abierta, cualquier cochinada le entra. Y, hermanos, Sansón estaba abierto a cualquier relación. ¿Y qué pasó? Terminó sus días muriendo junto a sus enemigos, ciego, totalmente en la ruina. También hay otra manera de dejar que la ruina entre en su vida y en mi vida, y es por el entretenimiento incorrecto. Personas que comenzaron a entretenerse con cosas, películas de doble sentido, películas que enaltecen una vida inmoral, películas con pornografía, y comenzamos así, y uno nunca se imagina cómo esa pequeña acción de abrir la puerta va a causar en nuestra vida semerendo, como decimos, desastre. Y de gente que después no puede tener paz mental porque ha acumulado una cinematografía tan amplia, tan extensa en su memoria, que no puede tener un momento de pensamiento abstracto sin estar pensando en cosas inmorales. ¿Y cómo empieza eso? Cuando uno abre la puerta. También personas cristianos, y esto hoy en día es una moda, y la cumple el hecho que Jesús haya dicho que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Es cuando usted abandona su fe. Y muchos cristianos hoy en día están abandonando su fe. Le voy a decir por qué. Porque están abriendo la puerta a filosofías de contenido ateos en su vida. Les están abriendo la puerta. Cuando la gente habla y dice, el universo, ¿qué universo? El universo, dice la Biblia, que es el estrado de los pies del Señor. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento anuncia que Él es grande. Así que a mí no me digan que el universo, hay uno por encima del universo y ese es su Dios y es mi Dios. Amén. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos que hoy están retirándose de la fe? Están abriendo puertas a filosofías de contenido ateo. Y son cosas que poco a poco empiezan a entrar a nuestra vida.
Y al igual que el profeta Isaías le advirtió a Ezequías, hoy el Señor nos está advirtiendo a nosotros. No hagas eso. Dios le dijo por medio de Isaías a Ezequías, lo que tú hiciste hoy abrió la puerta para el desastre de tu familia el día de mañana. La puerta que tú abriste representará el desastre de tus hijos el día de mañana. Ahora, hay muchos de nosotros que abrimos puertas y trajeron ruinas a nuestra vida. Yo podría decirle que yo tengo también historias que contar en esta área. Cosas que abrí la puerta y trajeron ruinas innecesarias a mi vida. Porque déjeme decirle, hay en la humanidad, en su paso por esta tierra, usted va a tener aflicciones, usted va a tener tropiezos, usted va a tener pruebas. Pero hay unas pruebas que vienen por el defecto de que estamos en un planeta que es así. Pero lo importante aquí es no añadir por acciones propias, decisiones propias, más sufrimiento al sufrimiento que ya está estipulado que nosotros llevemos. Y hay personas que se la pasan de sufrimiento en sufrimiento, no porque es cosa de la naturaleza, sino porque provocan ese sufrimiento en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Uno ya no puede llorar por la leche derramada, porque yo sé que usted, al igual que yo, tenemos historias donde abrimos puertas equivocadas y algo malo nos pasó. ¿Cuántos pueden decir amén? Todos tenemos. Pero no vamos a llorar sobre la leche derramada. Lo que pasó, pasó. Pero no podemos seguir adelante cometiendo los mismos errores. Hay que redimir nuestra historia. Hay que redimir el resto de nuestra historia. Y siempre me encanta cuando dicen que no es como uno empieza lo que cuenta, sino es como uno termina. Entonces, en esta parte del mensaje, vamos a hablar qué hacer para la próxima. ¿Qué hacer para no permitir que la ruina vuelva a entrar a nuestra vida? ¿Qué hacer para cerrar esa puerta? Para no abrirla tanto. El mundo es un catálogo y usted va a ver muchas ofertas a lo largo de su vida. Y las que vengan a su vida van a estar ahí porque usted y yo abrimos puertas. De lo contrario, no. Por eso es que es ilógico cuando estamos llorando. Muchas veces cuando escuchamos a mujeres quejarse de sus esposos. Ay, es que mi esposo. Pero ese fue el esposo que usted escogió. Aquí ya no existe el matrimonio por arreglos. Eso es lo que nosotros escogimos. Muchas de las cosas que nos pasan, nosotros las escogimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima? Y puse aquí, tome tiempo para examinar qué o a quién usted le dará entrada en su vida. Porque cada cosa que usted le dará entrada a su vida viene consigo otro montón de cosas. Siempre piense, antes de abrir una puerta, ¿qué viene después? Tome tiempo para pensar. Hay un pasaje en la Biblia que es muy difícil humanamente de entender, pero Jesús habló a sus seguidores y le dijo, ustedes tienen que hacer esto para poder sobrevivir en un mundo lleno de lobos rapaces. Ustedes tienen que hacer esto. Jesús no fue utópico en relación a este mundo. Él dijo lo que es. Y Jesús le dijo a sus seguidores lo siguiente, miren, dice, los envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Una de las cosas que no podemos andar en la vida es creyendo que en algún momento no nos vamos a topar como un lobo. Eso es inocente, porque eso es una de las cosas que muchas veces nos pasa, porque abrimos puertas
porque pecamos de inocentes, porque nos pasamos de confiados, porque nos pasamos de bonachones. Y Jesús le dice a sus seguidores, ¿saben qué? Ustedes van a andar en un mundo lleno de lobos. En algún momento se encuentran uno. Por eso ustedes, dice Jesús, tienen que desarrollar esto. La capacidad de ser astutos como ¿quién? Como la serpiente. E inofensivos como palomas. Y usted ve ese pasaje y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede coexistir en una misma persona el ser inofensivo, pero a la vez astuto? Pero son dos cualidades que debe de haber en la vida del Hijo de Dios. La capacidad de ser una persona inofensiva, alguien que no representa el peligro para otra persona, porque su caminar es un caminar de buenas intenciones. Y esas buenas intenciones en nosotros ya han sido dadas porque hemos recibido al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo transformó nuestra naturaleza malintencionada por una naturaleza de buenas intenciones. La sangre de Cristo nos lavó de nuestra maldad y nos dio una nueva naturaleza. Y si somos hijos de Dios, tenemos una relación distinta con la maldad y con el pecado. Antes nos deleitábamos en el pecado y en la maldad, ahora la repudiamos. Y aunque muchas veces llegamos a cometer pecados, porque el apóstol Juan decía, no hay hombre que no peque. Y el que diga que no peca hace a Dios mentiroso. Todos vamos a pecar, pero la naturaleza del deseo de pecar ha sido cambiada por la sangre de Jesucristo el día en que usted y yo le dimos nuestra vida al Señor. Amén. Entonces el Señor dice, sean personas inofensivas. No sean personas que vayan por la vida ofendiendo, atacando, siendo hostil con otras personas. Y eso es bueno, pero Jesús también dice, pero también tienen que aprender a ser astutos como la serpiente. ¿En qué se basa la astucia de la serpiente? Muchos estudiosos de los animales, del comportamiento de los animales, han llegado a la conclusión que la astucia de la serpiente se basa en que la serpiente siempre toma tiempo antes de actuar. Siempre. Cuando la serpiente ve una presa, la serpiente no corre inmediatamente a agarrarla. Toma tiempo para actuar. En eso consiste la astucia de la serpiente. Y Jesús nos dice a nosotros, ustedes quieren vivir una vida sin que entren lobos en su vida, desen tiempo antes de actuar. La astucia de la serpiente radica en que no actúa de inmediato, piensa, primero toma tiempo y después actúa. Y Jesús le dice a sus seguidores, sean inofensivos como paloma, pero también sean astutos como serpiente. Hay muchas cosas que usted puede evitar sufrimiento en su vida si antes de abrir la puerta de su casa, si antes de abrir la puerta de su corazón, si antes de abrir la puerta de su mente, usted toma tiempo para examinar bien a qué le va a dar entrada en su vida. Tome tiempo. La Biblia dice, el que mucho abre la puerta, que dice, busca ¿qué? Su ruina. Hay personas que han abierto la puerta para que su relación con Dios en este momento esté en la ruina, porque se dejaron hablar de gente que le metieron cizaña contra Dios y ahora están en la ruina espiritualmente hablando. Dieron la puerta, abrieron la puerta. Hermano, antes de aquí en adelante, en el resto que queda de su historia, antes de abrir la puerta, sea astuto como serpiente. Observe
No deje entrar a cualquiera. Hay una sola persona a la que usted le puede abrir las puertas en Pampas. Hay una sola persona en la existencia humana en que usted con toda seguridad puede decir, dele, entre. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno me abre, yo entraré y cenaré con él. Y dice que, y él conmigo. El único 100% confiable al que usted le puede abrir la puerta así, ¿cómo se llama? Jesús de Nazaret, amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Señor? Aleluya.